una idea de Patricia Lazar, psicoanalista aquí de APM. Ella es una estudiosa acerca de este fenómeno y se abordó en este día precisamente porque mañana festejamos el Día Internacional del Suicidio. Y creo que es un tema que está ahorita muy de moda por ciertos programas televisivos y ciertas películas. Parece que uno se sorprende al ver que hay cosas tan destructivas que se puedan poner de moda. Estudiar. La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal va a hacer también un taller al cual está invitada la asociación y nos pidieron que, sabiendo de este coloquio, nos pidió que se redacten conclusiones para ver de qué manera ellos pueden implementar la atención a este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, creo que es muy importante y ojalá que sea una jornada muy productiva y que se recojan muy buenas conclusiones que podamos compartir con la Secretaría de Salud. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Rosa Corso, que va a presentar a los ponentes y para después que la doctora Montilla haga formalmente la inauguración. Buenos días. Damos la bienvenida a todos ustedes. De veras, gracias por venir en este día lluvioso y triste. Vamos a hablar de cosas tristes como el suicidio. Espero que no tengamos que celebrar, nada más conmemorar. A mi derecha recibimos a la maestra Elizabeth Garzón. Es licenciada en la Historia por la UNAM, maestra en Historia del Arte también por la UNAM, un diplomado en Historia de México en la Universidad de Anáhuac, diplomado en Literatura Contemporánea de la Casa LAM, y sobre todo es una gran conocedora del fenómeno. Agradecemos profundamente que esté con nosotros. Por allá está Patti Lazar, que fue la promotora de este evento. Ella es doctora de Psicología Clínica por la UNAM, es psicoanalista vitalicia de APM y en funciones didácticas, está cursando las funciones didácticas. Tiene un diplomado de arte en la Universidad Iberoamericana, diplomado en Historia en la UNAM y un diplomado en Crítica de Arte de Cine en una empresa que se llama Sigarte, que se dedica a esto del cine. Ella tiene una gran cultura, sobre todo, y tiene esta sensibilidad para detectar la problemática humana. Y tenemos dos de nuestras estrellas de APM, la doctora Virginia Castañón, psicoanalista didáctica, Vicky Castañón, perdón, Victoria Castañón, ¿sí?, que es psicoanalista didáctica, especialista en pareja y familia y en trastornos de alimentación, y junto a ella la doctora María Luisa Rodríguez, también psicoanalista didáctica de la APM, especialista en niños y adolescentes, que no pudieron estar aquí arriba porque nosotros estamos, pero ya nos vamos a bajar para dejar ese lugar, que ellas son las expertas. Bienvenidos todos. Bueno, yo también darles la bienvenida a esta su casa, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y en este momento pues damos por inicio en este coloquio tan interesante que seguro vamos a aprender muchísimo. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Creo que el simple hecho de asistir como tal a un evento de suicidio y de temas sobre suicidio ya es en sí mismo una manera de prevención. La prevención tiene que ver con el conocimiento que van a ustedes o vamos a transmitir, lo que hemos aprendido y cómo se puede prevenir hasta donde se pueda en un momento dado la conducta de autodestrucción tan grave que hemos visto, que ha aumentado. Estoy de acuerdo, yo también revisé las estadísticas mundiales, han cambiado enormemente y en México se ha duplicado, y ya veremos también cómo las estadísticas tienen validez pero no tanta confiabilidad, ya les explicaré. Pero muchas gracias por venir en este día lluvioso. Yo creo que el día del suicidio es el día de buscar la prevención realmente del suicidio, buscar cómo ayudar, cómo intervenir y qué hacer cuando una persona nos dice, o por ahí ya vamos a saber cuáles son las conductas presuicidas que por ahí se van lanzando poco a poco, y hay que estar alertas y escucharlas, porque a veces los suicidas desgraciadamente no son escuchados totalmente y se sienten con tal desesperanza que cometen el acto suicida. Muchísimas gracias,
Y vamos a empezar con la maestra Darson, porque nos va a dar realmente una idea general que pesa mucho en después la conceptualización del suicidio en el occidente. Cómo se fue dando y cómo fue cambiando a través de la historia el concepto de la muerte para uno mismo. O sea, acuérdense que el homicida y la víctima de ese suicidio es la misma persona. Y este concepto va obviamente a cambiar a lo largo de la historia y nos va a llegar a nosotros, a Occidente, a traer después muchas fábulas y tabús. ¿Ok? ¿Te paso el...? Sí, ¿para que sí? Okay, muchas gracias por estar aquí. ¿Y ustedes? Hola, yo soy Elizabeth Darson, la maestra Elizabeth Darson. Yo les voy a contar un poquito de, no mucho porque no puedo profundizar porque no me da el tiempo necesario, pero les voy a contar la parte creo que más divertida de lo que va a ser toda la ponencia, ya que yo les voy a hablar de la historia, de las anécdotas y de por qué sí se veía bien y de por qué se veía mal a lo largo de toda la historia. Porque unas veces no estaba nada mal visto el suicidio. Quitarse la vida podía ser un acto heroico, podía ser algo maravilloso, un acto caballeresco en la Edad Media. Pero después lo vamos a poner a juzgar según las religiones. Entonces vamos a comenzar con qué pasó al principio, digamos, un poco en la historia de lo que fue los primeros rasgos que tenemos históricamente de lo que fue la historia sobre el suicidio. El primero que nos vamos a saber de esto es 2000 antes de Cristo, en Egipto. Había, ya saben, el alma, Baal, un faraón que le habló a Baal y le dijo, yo ya no puedo con esta vida, yo no puedo más. Entonces Baal se fue al inframundo y dijo, no, está bien, ahí en la torre, ahí donde está Osiris y Isis, nosotros sí recibimos bien a los cuerpos. Acordémonos que los egipcios ponían en la balanza al corazón y si pasaba, se iba siempre la eternidad, pero era una eternidad maravillosa, era una eternidad que por sí era bienvenida. Entonces, desde el punto de vista de los egipcios, tenemos un concepto que sí es agradable, la vida más allá de la muerte, si no nos hubieran escrito el libro de los muertos y tantos rezos para que nos recibiera el inframundo. Entonces, de esa manera estaba bien visto. Por otra parte, ahí, no, el otro. Historia. Desde el inicio de la historia el hombre se ha suicidado. Nos guste o no, ha cometido el asesinato de sí mismo, como lo decía San Agustín. Nos asesinamos a nosotros mismos, que psicológicamente es un drama, un gran drama, pero históricamente no lo vamos a ver en este inicio como un gran drama. Nos quitamos la vida y nos asesinamos porque no podemos seguir con la vida. En Mesopotamia, por ejemplo, tenemos al dios Bel. Se decapita para que su sangre se mezcle con la tierra y crea al hombre, imagínense. O sea, ya vamos a tener un dios que se va a quitar la vida para dar a sí mismo la humanidad. ¿De dónde venimos entonces los seres humanos? Venimos de ese rasgo, de ese asesinato de sangre para dar creación. La creación también, todos somos mexicanos, supongo, nos conocemos el mito del quinto sol de Quetzalcóatl, que también se refiere a que necesitamos sangre, y sobre todo sangre humana, si no, no tendrían sentido los sacrificios del ser humano para la recreación constante del universo, del Olim que llamamos, para regenerar y regenerar y regenerar. Le diríamos algo quizás al terrible huracán que se está regenerando a sí mismo. No, esto es una broma, ¿eh?
también tenemos que el suicidio en las culturas antiguas no se juzgaba. Era una necesidad de recreación, de dar sangre al universo, a los dioses, etcétera, etcétera. Perdón, ya me vuelvo atrás. Dice, el término suicidio no existe en los relatos de la civilización griega. Este término es un término que se empieza a denominar suicidio hasta el siglo XVII-XVIII. El suicidio era quitarse la vida, el asesinarse a sí mismo, como lo dice el Antiguo Testamento, pero el término suicidio se usa mucho tiempo después. Entonces, por ejemplo, entre los griegos vamos a ver que había un determinado gozo por irnos a pasear al Hades. Quiero ir al Hades para rehacer mi vida. Quiero ir al Hades para retomar algo que dejé perdido. Entonces no se juzgaba si estaba bien o estaba mal. Por ejemplo, vamos a tener a los primeros historiadores como Heródoto, como Plinio, como Platón, como Aristóteles, donde ellos no van a juzgar, sino de alguna manera van a decir, bueno, por valentía, por una posición especial, voy a quitarme la vida para mejorar la sociedad. Por eso, por ejemplo, tenemos a Platón, quien comienza a hablar de matarse, es el primero que habla de matarse a uno mismo. ¿Qué va a decir? Bueno, el alma, ¿se acuerdan del mito de las cavernas? El alma es el topos urano, es la imagen y semejanza. Entonces, quitarse la vida a un ser humano implica, entonces sí, asesinar un poco la parte del cosmos. Lo mismo va a pasar con Pitágoras. Pitágoras, que fue que sí se suicidó. Lo que sucede es que los pitagóricos, matemáticamente hablando, dicen que si nos quitamos la vida, matemáticamente estamos infringiendo en un pecado, no pecado como San Agustín, todavía no hay ese término, pero sí lo que vamos a hacer es quitar un pedazo de la matemática para no continuar con el ciclo pitagórico. Entonces por eso Pitágoras también pensaba que estaba mal esto de quitarse la vida. Y también se determinó morir por mano propia para poder bajar gustoso a este maravilloso lugar. Entonces no estaba para nada mal juzgado. Entonces, pero ya me fui otra vez mal. Muchas de las figuras suicidias fueron convertidas en figuras metafóricas también por los dioses. Entonces, por ejemplo, alguien que se quitaba la vida se convertía en la fuente total del universo. Cuando alguien se quitaba la vida se podía transformar en algo bello. Dionisio, por ejemplo, es juzgado por envenenar en el alcoholismo a los seres griegos, y entonces estaba bien o mal visto de que se quitaran la vida, pero nunca se le juzgó a Dionisio como un asesino de la vida misma. O sea, ahora bien, el alcoholismo está bien mal visto por la gente porque dicen que esto es un conductor que prende hacia el suicidio. Antiguamente esto no se veía como tal. En la medicina se comenzó a hablar del suicidio relacionado con los humores y sobre todo con los humores femeninos. Vamos a ver que aquí también hay un cierto dejo de feminicidio, porque decía Heródoto que las mujeres eran las histéricas, como dice Freud, pero que ellas por los humores estaban y tendían mucho más hacia el suicidio, y que por esto ellas eran las que debían de buscar prontamente a un hombre para que evitaran esto de quererse matar a sí mismas. Y se decía que la mujer cometía el suicidio enloquecer por los humores. O sea, ya estamos empezando a ver un poco
el enloquecimiento, que eso es lo que vamos a ver posteriormente, que ya el suicidio se relaciona en el siglo XVIII, XIX con lo que es el enloquecimiento, la locura, que eso lo van a tratar las doctoras, no yo. Yo soy la historia. Entonces, también empieza a surgir una intolerancia hacia el suicidio. ¿Qué pasa? Cuando los esclavos empiezan a suicidar, que está bien visto, falta mano de obra. Entonces, de alguna manera, también el suicidio con la historia tiene que ver con lo económico. El que se suicida deja de trabajar, el que se suicida deja de aportar. Entonces aquí ya empieza a decir la gente, esto no está bien visto. Entonces ya con los esclavos se les juzga que si atentan contra su vida dejan de trabajar, y entonces se recae sobre la familia el que el esclavo se quite la vida. Entonces empieza también el punto de vista de la moral económica, esta doble moral que vamos a tener. La nobleza no acepta el ahorcamiento. Por ejemplo, una de las cosas que decían entre los griegos es que el ahorcarse era de los esclavos, era de la gente baja. Se tenía uno que matar, siempre vamos a tener relacionados a matarse con un cuchillo, con algún aparato mucho más teatral, digamos, pero con algún veneno, la cicuta de Sócrates, por ejemplo. Pero lo que se veía muy, muy mal era el ahorcamiento. Y si se ponen a ver, hoy por hoy, las clases pobres, la gran mayoría se matan a sí mismos, nos decía la doctora, que por el ahorcamiento. Eso viene entonces de una clase social mucho más baja. También ya les contaba de lo que pasó con Pitágoras. Sócrates, si saben, el gran Sócrates, se quita la vida no porque él quiere, sino porque el Estado mismo lo condena a quitarse la vida. Entonces, ¿cómo va a juzgar la historia a Sócrates? No lo puede juzgar de ninguna manera, sino es que el Estado está quitándole la vida a uno de sus grandes filósofos. Entonces, la cicuta posteriormente en Roma se va a dar a ciertas gentes que se quieren quitar la vida, porque van a ir al Congreso, ya al juzgado, y van a decir, sí, está muy bien, vamos, vemos por qué te quieres quitar la vida. Entonces le ofrece el Estado romano a su gente la cicuta para que se maten a sí mismos. También, por otra parte, si hay un buen motivo para quitarse la vida, el suicidio no puede ser juzgado. Y lo voy a repetir, porque esto, hasta que llega la religión, se va a juzgar como mal visto el suicidio. Antes se veía bien, se veía mal, se veía como parte económica, sin embargo, nunca se juzgaba como hoy día se juzga al suicidio, porque es una parte también terrorífica, como se le juzga a la familia del que se suicida hoy día. También Aristóteles no acepta el suicidio por considerarlo una ofensa contra uno mismo y contra el Estado mismo. Acuérdense que Aristóteles es el gran filósofo de la República. Este gran filósofo no va a propiciar ningún tipo de suicidio, ya que atenta contra la ciudad misma. Entonces Aristóteles es uno de los grandes negadores del suicidio. Dice, ¿cómo se va a atrever un ciudadano que está bien visto a quitarse la vida y no representar a la patria misma? Entonces lo considera sobre todo como un acto de cobardía. Yo y la computadora. Después
al final de la época de la Atenas, de la gran Atenas, de Pericles, empieza la sociedad a darse en una grande decadencia de pensamiento y surgen tres grupos que ahora nos encanta seguir, que son los estoicos, los epicúreos y los cínicos. Los epicúreos no aceptan la muerte, prefieren el placer a quitarse la vida ellos mismos. Los estoicos, al igual que los cínicos, no opinan mucho al respecto, pero por ejemplo los estoicos dicen que es mejor mantener la violencia, la muerte, el dolor hasta decir basta, que quitarse la vida. Y los cínicos dicen, bueno, vivir o no vivir, de alguna manera nos da exactamente lo mismo, no es algo que nos atañe a nosotros mismos. Sin embargo, sabemos que muchos de los partícipes de los cínicos sí se suicidaron. Pero igual los estoicos. Esta es una gran contradicción en la historia. Hay muchos que atentan y dicen en contra del suicidio, sin embargo, acaban suicidándose. Caso de los más relevantes, Pitágoras. Y venimos ya a Roma. Ya me voy a apurar porque si no les voy a quitar el tiempo. ¿Vamos bien? Los hombres romanos defienden el suicidio para liberarse de una muerte intolerable, para evitar el deshonor o para recuperar el honor perdido. En el caso de las mujeres, como Lucrecia, que es un caso que se va a ir a través de toda la historia, a Lucrecia se le juzga por haberse suicidado, pero se le juzga más bien por no haber evitado la violación. Ella se suicida porque la violan. Y entonces, posteriormente, la Iglesia sobre todo, y la historia contemporánea, la va a juzgar porque van a decir, cierto, aunque me hagan caras, es cierto, ciertísimo. Entonces, no son perdonadas al asegurar que la violación fue un placer para ella y un acto de infidelidad hacia el marido. También lo mismo pasa con la reina de Cartago, donde ella también se suicida, porque se enamora perdidamente de Eneas y tenía un marido anterior. Entonces ella se tira hacia las piedras y acaba con su vida. También es juzgada porque le fue infiel a su primer marido y no soportó el amor y el flechazo que tenía acerca de Eneas. Aquí les puse un cuadro terriblemente romántico, representado de un cuadro del siglo XIX con Lucrecia atentando contra su vida. También muchas de las pinturas yo las estoy refiriendo a los actos de suicidio de diferentes épocas. Luego, otra vez me encanta irme para atrás. En la regresión estaba bien vista. En Roma ¿sabe que sí estaba aceptada? Si estaba uno enfermo, enfermedad terminal, si estaba lleno de lepra o si estaba uno todo apestado, está... Sí, ¿verdad? A ver. ¿Se me escucha? Mejor. Ok, ya no me voy a mover. Otra de las cosas que tenemos en Roma es que acordémonos que Roma es patos. Ustedes sabrán qué es patos, yo no lo tengo que explicar. Es una sociedad totalmente enfermiza, en el sentido de que les gusta la violencia, el circo, el gran teatro para representar a su sociedad. El suicidio, por lo tanto, en un momento dado, durante la República, es representado dentro de la gran teatralidad. Por lo tanto, va a dar un viraje terrorífico en el sentido de que ya gobernantes de tipo de Heliogábal o de Nerón, empieza con Nerón,
manda a matar a la gente, pero lo manda a matar con el acto del suicidio. Le dice Nerón, conociendo a Séneca que lo traiciona en algún momento dado, le dice a Séneca que se tiene que suicidar a sí mismo para representar el bien de la ciudadanía. Séneca se suicida a sí mismo por culpa de Nerón, y así pasa durante muchos de estos gobernantes ya enloquecidos, como Calígula, Heliogábalo, que mandan a matar en pro de la ciudad, en pro de la república, a sus seres más distinguidos, caso lo que pasa con Séneca. Ahora, vamos a ir ya un poquito a la parte de la religión. La Biblia, ¿qué nos dice? Ah, ¿ya? ¿Te oye perfecto? Ay, qué bueno. Entonces, ya vamos a ver la parte de la monogamia, la parte de la Biblia, en donde ya en la Biblia tenemos a nuestro querido Moisés, que sube al Sinaí con las tablas diciendo que una de las reglas más importantes del Antiguo Testamento es no matarás. Por lo tanto, el no matarás, según la Biblia, ya implica el no te asesinarás a ti mismo. Tú no tienes derecho a matarte a ti mismo porque eres parte de la creación de Dios. Por lo tanto, el suicidio se es condenado terriblemente por el judaísmo. Aunque tenemos pedazos de la historia a donde el suicidio generalizado de un gran grupo es bien visto. El caso tal como fue Masada. Masada, ¿qué fue lo que pasó? Los celotes que suben al monte de Masada tratando de luchar contra la intervención romana, al ver que no pueden hacer nada, se dan cuenta que si bajan van a ser esclavos toda su vida. Entonces, entre ser esclavos y morirse en general, prefieren el suicidio generalizado. Ahí, en estos aspectos del heroísmo, otra vez vamos, al heroísmo, está bien visto el suicidio. Pero el suicidio atentando contra mí mismo, yo solita, es el pecado de los pecados. Es lo peor que puede pasar para las tres religiones. Los musulmanes dicen lo mismo, los cristianos dicen lo mismo y los judíos dicen lo mismo. Jamás uno puede atentar y asesinarse a sí mismo porque es un atentado contra Dios. Entonces aquí vemos la ambivalencia otra vez que tenemos del suicidio. Me encanta irme para atrás. Ay, la Edad Media. Ahí sí, ya. San Agustín, todo el mundo conoce a San Agustín, las confesiones de San Agustín, condena enérgicamente al suicidio. Coloca al suicida al nivel del asesino. La venganza de Dios ha de ser más severa con estos asesinos de sí, debido a la usurpación cometida por ellos, ya que solo a Dios le corresponde quitar la vida. Y claro, vemos al Bosco en el infierno, que es a donde nos condena San Agustín, que iremos. Es donde ya empezamos a hablar de un infierno terrorífico, y es donde ya podemos ver que empieza el suicidio, el mal, el infierno. Ya estas categorías se empiezan a sentar en la sociedad occidental hasta nuestros días. Infierno, mal, suicidio. Es así como ya la triada. El antiguo... otra vez me encanta irme para atrás. Oh,
El asesino. Ahí está. Bueno, este es un diablo maravilloso de Giotto, en donde estamos hablando obviamente de Lucifer, y que Lucifer también dice San Agustín, que de alguna manera en un momento de desesperación viene Lucifer y baja a nuestra conciencia y nos dice, mátate, mátate, mátate. Y entonces uno tiene que decir, no, no, por favor, no. Es esta cuestión del atentado infernal que hace que el ser humano cometa el suicidio, porque si estuviera cabalmente, conscientemente, nunca cometería un acto tan terrorífico como es el suicidio. Entonces el asesinato de sí se convierte en el peor de los pecados del hombre. El suicidio es considerado como un acto de Lucifer. El suicidio se comienza a justificar como un acto de locura. Esto es muy importante. Ya el mismo demonio hace que enloquezcamos. Entonces la locura, que ustedes van a ver muy bien, demoníaca, es lo que nos va a llevar a todos estos estados horrorosos que nos van a conducir hacia la muerte y el asesinato de uno mismo. De esta manera era perdonado por la ley civil y por la iglesia. O sea, si yo me decía a mí mismo que había entrado en un estado de locura, la iglesia de alguna manera se echaba para atrás y decía, yo creo que sí está bien loquito, vamos a integrarlo. Ahí empiezan los primeros inicios de los hospitales con el cristianismo, de que vamos a estar ahí los loquitos y entonces vamos a ponerlos ahí aparte porque se quieren matar a sí mismos. Y es, dice Foucault, el inicio de la nave de los lobos. Ay, me encanta irme para atrás. Otra de las cuestiones en donde en el medioevo es justificado el suicidio va a ser las novelas caballerescas. ¿Quién no conoce una novela caballeresca como el Musí, el Quijote de la Mancha? Ya, bueno, ya después que él lo lee. ¿Qué es un acto suicidio de alguna manera? El caballero va a atentar contra su vida, pero defendiendo a la dama, defendiendo al amor, defendiendo el honor de su pueblo. Entonces, en este sentido, el suicidio, porque sí está yendo el caballero a matarse a sí mismo, está bien aceptado, aunque está disfrazado de esta caballerosidad. De alguna manera vemos que también se quiere quitar la vida. Pero, por ejemplo, vemos que Lancelot, cuando sabe que Ginny se quiere suicidar por el gran amor, Lancelot trata de suicidarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está rodeado de los caballeros y esto impide que Lancelot se suicide. Entonces, esto es un argumento de la Edad Media para decir, bueno, sí trataban de matarse, pero había de alguna manera la detención para que esto no se ejecutase. Pero de todos modos un caballero que iba ahí a la pelea ahí con el caballo se moría y se suicidaba. No me digan que no iba bien claro de lo que tenía que hacer. Eso se llama también la conciencia del suicidio, porque muchos argumentan que el que se quiere suicidar tiene mucha conciencia, nada de que entre en el estado de locura, si no, ustedes lo dirán, sabrán que hay una conciencia muy impresionante para cometer el acto del suicidio. Entonces parece que los caballeros tenían de alguna manera un acto muy consciente de que querían acabar con su vida, por una cosa o por otra. Pero esto no los cuenta mucho la literatura. Históricamente sabemos que esto sucedió, pero no sabemos si finalmente acababan matándose a sí mismos, sino que se mataban a través de la lanza, a través de otro acto. Pero está visto como parte del suicidio de la Edad Media. Entonces el suicidio no era directo, sino que se daba en la batalla por honor o sabiendas que iba a morir uno. Por ejemplo, el dios Odín, también, que es un mito del medioevo, se mata, se suicida para obtener la sabiduría. Es un nuevo concepto. Odín.
se mata a sí mismo para conseguir la sabiduría. Un conocimiento absolutamente absoluto sobre el todo. Diríamos, por a lo mejor, que Eva se quería suicidar. No es cierto. Se me vino a la mente. Y otro de los actos también heroicos que tenemos del suicidio masivo van a ser las cruzadas. La gente iba dispuesta a matarse a sí misma o a dar la vida en las cruzadas. ¿Cuántos no murieron a través de las cruzadas? Sabían muy bien que iban a morir. Este es un acto que se sigue repitiendo en la guerra. No sabemos si el soldado o lo mandan o se manda a sí mismo y se quiere morir. Por eso la historia no está entrando en juzgar, sino estamos poniendo que la Edad Media da la entrada a todo este movimiento de las cruzadas y de la muerte caballeresca. ¿Cómo vamos? Ahora, venimos al Renacimiento. Gracias a la imprenta, ya saben, se conoce más ampliamente la historia de los suicidios. Eso no quiere decir que aumentó o no aumentó. La burguesía también comete suicidio, que es cuando nace la burguesía, como lo comete la nobleza. Tomás Moro es un caso muy especial, por eso lo mencionamos. Afirma que el enfermo no debe alimentar por más tiempo la peste y la infección, ni soportar el tormento de una vida semejante. Sostiene que para quitarse la vida debe ser bajo el consentimiento de las autoridades. O sea, en su mundo utópico, Moro dice que sí está bien que se suicide la gente, pero eso siempre bajo la autoridad. Curiosamente, si saben, Tomás Moro acabó muerto por órdenes de Enrique VIII en la torre y jamás se quiso suicidar, jamás atentó contra su vida. En las últimas horas, Tomás Moro dijo que no se iba a matar y que el único que lo podía matar era su gran amigo, porque fue su gran amigo, Enrique VIII. Entonces aquí tienen una foto. También en el protestantismo, vamos a ver, aquí está Lutero poniendo las leyes. También el protestantismo, tan como el calvinismo, también va a ser terrible contra la muerte y contra el suicidio. No lo va a permitir de ninguna manera. Dice que otra vez es un asesinato en contra de uno mismo. Algunos santos buscan la muerte mística también, no la muerte física. Hay una gran diferencia entre todos los mártires que están busque y busque la muerte. Entonces, como Santa Teresa, como muchos de ellos trataron de irse con los leprosos, de buscar la peste, de darle en la llaga a la ámpula de la peste y ponérsela así como Loyola, pero en realidad era una acción de martirio, no de quererse suicidar. Esto es la gran diferencia que tenemos entre los mártires y el que sí comete el asesinato a sí mismo. Eso no quiere decir que no estaban buscando como respuesta la muerte. Entonces dice San Ignacio de Loyola convivió con enfermos de peste sabiendo que si moría sería en nombre de Dios. El suicidio es el camino al infierno. Y luego ya vamos con Descartes. ¿Qué dice la razón? ¿Qué nos dirá la razón? Me muero porque me muero porque soy libre, me muero porque sí puedo. Y aquí entra la nueva época, como dicen muchos, que Occidente entra al camino de la destrucción cuando entramos a la época de la Ilustración y del racionalismo. ¿Por qué? Porque al empezar a pensar en la libertad,
empezar a pensar en que yo soy libre de hacer lo que quiera y no pertenezco a nadie más, esto nos da más pautas para decir, sí me puedo matar y nadie me va a castigar, y de alguna manera nos vamos a ir acercando a lo que próximamente veremos, que va a ser la muerte de Dios con Nietzsche. Entonces dice, el racionalismo se manifiesta en contra del suicidio. El hombre debe aprender a vivir con sus enormes miserias, dice Descartes. Si la razón va por el camino suicidia, debe replantearse el panorama porque la razón está equivocada. La desesperación no justifica el suicidio. Es el primero racionalista que dice, espérenme, esta libertad no me gusta tanto. Entonces, vamos a tener que tener pautas para no matarnos a nosotros mismos. Entonces, la desesperación no justifica el suicidio. Esto es muy importante. Ahora vamos ya a la época de la Ilustración. Aquí este cuadro es un cuadro maravilloso, que es la muerte de Marat, en donde Marat sí acaba suicidándose, otra vez por el bien de la patria. ¿Y qué es lo que van a decir estos grandes ilustrados? Voltaire dice, los homicidios cometidos en tiempos de guerra dañan más a la sociedad que el suicidio de un hombre de un Estado. Montesquieu considera que el suicidio no daña a nadie y que el hombre puede retirarse cuando la vida deje de representarle un bien. Ojo, aquí ya estamos justificando la muerte. La razón pone en duda los principios religiosos. Ahí viene el parteaguas, chamacos. Ahí viene. La razón por una parte y Dios por otra parte. Esto es lo más importante históricamente hablando. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de Dios. Y poco a poco vamos a ir dando pasos agigantados hasta nuestros días que Dios no sé dónde está, diría Nietzsche. Y no sé, yo pregunto. Entonces, en el momento en que separamos a Dios de la creación y entra la razón, tenemos más justificaciones para no estar en este mundo. Eso lo dirán las autoras. Yo lo digo históricamente. La razón pone en duda los principios religiosos. El suicidio se sigue juzgando, pero se puede justificar porque el acto no daña a nadie, dice Voltaire. ¿A quién está dañando? Si yo mañana me mato, ¿a quién daño? A lo mejor a mi pobre hija que se encuentra presente. Pero en realidad, socialmente, yo soy un pedazo de polvo más. Esto es un gran enigma que tiene que resolver, por eso entra Freud y por eso entran todos los médicos, así espérate tantito, humanidad, ¿qué te está pasando? Otra vez me encanta. Ilustración, entonces Diderot, si saben, pues gran enciclopedista, se opone al suicidio, pero admite que la Iglesia acepta la muerte voluntaria de los santos. Kant, que es un gran moralista, dice, el suicidio sí hay que reprocharlo porque priva al hombre del ejercicio de la moral. La vida es un deber, aunque la despemos, y el suicidio es una transgresión. Ya estamos hablando de la transgresión.